Voy a grabar para que esté todo listo. Muy buenas tardes o buenas noches, quizá buenos días, no sé dónde nos veis. Por aquí nos dicen Italia, pero podéis ir diciendo desde dónde nos veis. Nosotros estamos aquí, Sonia y yo, desde Madrid. Y encantadísimos, yo creo, con este webinario, con la acogida. Tuvimos que cortar las inscripciones porque eran demasiadas y no ibais a caber aquí. Pero vamos, que yo creo que no necesita, aunque no necesita presentaciones, Sonia, os la voy a presentar. Es licenciada en Filología Hispánica, como yo, por la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, máster en L por la Universidad de Alcalá. También profesora titular y formadora de profesores, sobre todo, ¿no? Lo que más, en International House, también profesora de asignaturas como lengua oral escrita, técnicas y recursos para dinamizar grupos en el máster de la Universidad de Alcalá, también en el máster de la Universidad de La Rioja, ¿cierto? Con la enseñanza de las destrezas productivas. Tiene muchísimos aspectos en los que ha investigado. Tiene muchísimos libros, artículos y sobre todo, bueno, manuales, ¿no? En la editorial Edinumen, hasta 14 libros, desde la 1 al B2, que es la colección Etapas, que culmina con, de hecho, el número 15 que tenemos hoy, un número muy redondo, que tenemos hoy el placer de presentar en todos sus aspectos, pero desde el título que queríamos poner el foco, que es el andamiaje eficaz para el dominio del español, con etapas C1, con ejemplos de etapas C1, que es un libro que acaba de salir, entonces está, vamos, calentito, le he estado echando un ojo antes con todas sus actividades novedosas, con aspectos... Con el olor a nuevo. Con el olor a nuevo que tiene un libro que nos encanta. En realidad, el webinario de hoy va a ser un poco diferente a los que hemos estado haciendo, porque yo os voy a dejar con Sonia solas y ella pues va a desarrollar a través de unas diapositivas que ha preparado y un dossier que seguramente tenéis acceso a él, espero, en el último correo que os hemos enviado, porque ha habido un pequeño error con el enlace, pero ya lo tenéis. Y nada, deciros que cualquier pregunta la podéis ir haciendo en el chat, yo voy a estar pendiente y Sonia la tenéis aquí a vuestra disposición e intentará responder a todas las preguntas que pueda después de su exposición. Nada, Sonia, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. A estas horas. Bueno, y con esta lluvia que también veo, sí, que en Italia también dicen que está lloviendo, aquí también mucho, pero es un placer, estoy encantada de estar aquí. O sea que muchas gracias, Aarón. Gracias a todos vosotros por estar ahí. Me resulta muy raro hablar a gente a la que no ves, pero bueno, vamos a intentarlo. También quiero dar las gracias a los autores, que están muchos ahí también detrás, y de la editorial Edinumen, Amelia, que hizo una labor de edición muy, muy rigurosa y nos ayudó muchísimo en toda la parte de edición del libro. Y si quieres, comenzamos. Pues empezamos. Vale, pues vamos a compartir la pantalla y también te van a ver. Está aquí. Y ahí tienes tu pantalla. Si en algún momento te molesta, Sonia, pues la mueves por algún lado. Vale, perfecto. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Y creo que todo funciona bien. No sé si vamos a intentar moverlos, que ya sabes que esto, sí, con tantas cosas abiertas... Sí. Ahí está. Vale, pues ya lo tienes listo. Bueno, pues eso, buenas tardes a todos aquí, en Madrid son buenas tardes, y para ayudarme a organizar un poco el webinario y que no se me olvidara nada de lo que me gustaría hablar, he estructurado el espacio en tres partes o en tres grandes apartados: la parte de la pretarea o la fase en la que empezamos a pensar cómo queríamos un libro para un nivel C1. La parte de... No sé si se ha ido, perdona, que es que me sale la pantalla, ya no... ¿Hola? Ya está. ¿Ya? Vale. Es que no veía nada en la pantalla y entonces no sé si se estaba yendo. Bueno, ahora.
Bien, pues eso, estaba diciendo que he estructurado un poco el webinario en 3 apartados, la pretarea o la fase de concepción de etapa C1, en la que al plantearnos cómo queríamos o cómo tenía que ser un libro para nivel C1, pues tuvimos que enfrentarnos a la pregunta que da título al webinario, ¿no? ¿Cómo es el proceso de andamiaje en un nivel C1? Y la respuesta a esa pregunta trajo consigo inevitablemente otras preguntas que ya veremos. La segunda parte, que es la tarea o la materialización, la elaboración del libro con la respuesta a todas esas preguntas que ya plantearemos. Y un último apartado más breve de posttarea, que es más conocer el libro, cómo están estructuradas las unidades, cuáles son los componentes, qué recursos ofrece etapas, y todo eso pues va a estar ilustrado con ejemplos en el dossier que me imagino que todos ya tenéis, que habéis podido descargar en el enlace que os han mandado. Y como decía Aarón, al final del webinario dejaremos un espacio para las preguntas, pero si a lo largo de él hay alguna que es interesante que contestemos en ese momento, hay algo que no se entiende o es interesante que paremos, pues Aarón me la señala y así lo hacemos. Y si no, lo recoge y se hacen al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues si queréis empezamos ya con la primera parte, que es la fase de la pretarea, o dar respuesta a cómo es el proceso de andamiaje en un nivel C1. Si recordamos, desde una visión socioconstructivista del aprendizaje, que es la perspectiva metodológica que está en toda la colección Etapas, aprendemos una lengua cuando interactuamos con el entorno, con el profesor, con los compañeros, con los materiales didácticos, de una manera experiencial, es decir, haciendo cosas con la lengua, investigando, descubriendo, elaborando hipótesis. Y entonces, desde la teoría del andamio, se evidencia la necesidad de ayudas, pero también la importancia de ir prescindiendo de estas ayudas a medida que vamos aumentando de nivel. Y entonces, en este andamio, en esta construcción del conocimiento, el profesor es simplemente un guía, pero el libro o el material que utilicemos en el aula debe permitirnos hacer esa labor, ¿no? Desempeñar esa labor de facilitador. Y entonces, con todo esto, nos planteamos que debíamos, antes de iniciar el proceso de elaboración del libro, debíamos contestar a otras preguntas, que son: ¿cuál es el perfil del estudiante de nivel C1? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué necesidades? ¿Cuáles son las dificultades o las mayores dificultades que nos encontramos los profesores en estos niveles? Y a partir de ahí, cómo deben ser las tareas o qué tipo de actividades debemos llevar al aula teniendo en cuenta esta teoría del andamio y qué función tienen los textos en el andamiaje del alumno. Pues la respuesta a todas estas preguntas trajo consigo ya la elaboración del libro, la elaboración, ¿no? La respuesta a esas preguntas. Si nos vamos a la primera pregunta, ¿qué tipo de estudiantes solemos tener en las clases de nivel C1? Pues vivimos en un mundo globalizado en el que todos nos conectamos con todos, por lo que aprender una lengua se ha convertido en la herramienta fundamental para progresar como personas y como estudiantes, como profesionales. Y entonces, en este mundo interconectado ha traído consigo nuevas oportunidades. Ahora la mayoría trabajamos, viajamos, estudiamos en diferentes partes del mundo. Los estudiantes tienen acceso a cursos en línea de universidades también de todo el mundo, por lo que qué necesidades, qué motivaciones tiene ese estudiante cuando decide hacer un curso de este nivel. Y podemos un poco establecer 3 tipos, un perfil con tres categorías: estudiantes que quieren hacer exámenes DELE o cualquier otro examen porque necesitan certificar un nivel para entrar a la universidad o por razones laborales; estudiantes que ya están estudiando en la universidad y que quieren hacer frente a las dificultades que están experimentando, entender al profesor, entregar trabajos que tienen que hacer, trabajar en equipo con compañeros.
Y también tenemos en clase pues, estudiantes que lo que quieren es profundizar en aspectos culturales del mundo hispano, ¿no? Literatura, arte. Entonces, con todo este perfil, nos planteamos que un libro para un nivel C1 debía hacer hincapié en el desarrollo de las diferentes competencias y de las destrezas comunicativas. El profesor de idiomas debemos contribuir al desarrollo de esa competencia global, a esa necesidad del nuevo estudiante de lenguas. Y si revisamos el concepto de competencia global, vemos que abarca no solo conocimientos, sino también habilidades cognitivas, actitudes y valores. Esto significa que el estudiante tiene que desarrollar, por un lado, la capacidad de analizar situaciones y problemas de carácter local o de carácter mundial. Tiene que tener la capacidad de entender las diferentes perspectivas y cosmovisiones, tiene que tener la habilidad de establecer interacciones positivas con personas de diferentes nacionalidades, razas, religiones, culturas, y tiene que tener también la capacidad y la disposición de trabajar conjuntamente por el bienestar común y el desarrollo sostenible. Entonces, con todo esto, pensamos que, sobre todo, un libro, un manual, un material de nivel C1 debía concebir al estudiante como, o sea, debía seguir concibiendo al estudiante como agente social, hablante, intercultural y, sobre todo, aprendiente autónomo. Por eso decidimos organizar el libro temáticamente y que los temas, a partir de ellos, los textos se conciben, los textos orales y los textos escritos se conciben como las herramientas fundamentales para el andamiaje del estudiante. Con los textos y con ellos, el alumno tiene que ser capaz de enfrentarse a lo que ya sabe y seguir aprendiendo. Entonces, una de las preguntas que teníamos que contestar era cuál es la función de los textos en un nivel C1, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es desarrollar esa competencia global. No sé si hasta aquí está todo claro, vamos siguiendo bien un poco la idea. Si hay alguna pregunta, si no, pues seguimos adelante. Me dice Aaron que sí, que está todo bien. Es que como yo no os veo, me resulta muy, muy raro y muy difícil. Entonces, la pregunta a la que ahora vamos a contestar es ¿cuál es la función de los textos en el andamiaje de un alumno de nivel C1? Perdonadme un momento. Ahora sí que vais a necesitar el dossier, porque los ejemplos que vamos a ir viendo y analizando los tenéis en ese material. Bien, un texto lo podemos utilizar con muchos objetivos, pero sobre todo vamos a centrarnos en textos modelo, los que tenemos en la pantalla, textos fuente, textos para seguir desarrollando estrategias de aprendizaje y textos para la enseñanza, aprendizaje de un contenido. Texto modelo se trata de darle, como su nombre indica, de darle al alumno modelos a partir de los cuales el alumno tiene que generar textos similares, pero ya en un nivel C1 el trabajo con este tipo de texto va a ser diferente como solemos hacerlo o como podemos hacerlo en en grupos de niveles inferiores. Entonces, ahora voy a haceros preguntas para ver si a través del chat pueden hacerlo, ¿no? Pues podéis ir contestando y así lo hacemos un poquito más interactivo el webinario. La pregunta es, ¿qué nos interesa saber de nuestros alumnos los primeros días de clase? ¿Salen respuestas? Nos interesa hacer un análisis de necesidades, ¿vale? En todos los niveles. En un nivel C1 nos interesa también. Pero nos interesa... Nos dicen por qué estudian español, intereses y motivaciones, motivación y objetivos, a qué se dedican, por qué y para qué necesitan español,
motivaciones, intereses, cómo les gusta aprender, objetivos, necesidades, su experiencia. Efectivamente, todo eso. Bueno, pues todo eso se trata de mostrar en este ejemplo, a partir de este perfil de un estudiante de español, que ella está dando toda la información que vosotros estáis diciendo que necesita un profesor saber de sus alumnos ese primer día de clase. Y el alumno, a partir de ese texto, simplemente tiene que leerlo y reflexionar sobre los datos que aporta esta compañera y llevarlo a sus propios datos. Y a partir de ahí, él elabora su texto. Puede ser oral o escrito, eso ya lo decide el profesor en función de su grupo. Con esta actividad, un texto modelo, estamos haciendo un análisis de necesidades esos primeros días de clase en un nivel C1. Si nos vamos ahora a otro ejemplo, ¿habéis oído hablar de un videocurrículum? ¿Qué aspectos positivos pensáis que puede ofrecer frente al currículum vitae tradicional? ¿Respuestas? Es una pregunta más compleja. Es una pregunta que requiere, espero, los segundos del tiempo de espera normales. Dicen por aquí que es más creativo y específico, que se muestra la expresividad, ver claramente la cara, la gestualidad, es más dinámico, más motivador, personalización inmediata, más directo, por la actitud se ve la personalidad, la fluidez, y seguramente permitirá entender las competencias de la persona y no solo los conocimientos. Efectivamente, todo lo que estáis diciendo es el objetivo por el que en esta actividad se le va a plantear al alumno que elabore su videocurrículum, porque no está trabajando solamente aspectos lingüísticos a la hora de hacerlo, sino que también está teniendo en cuenta otros aspectos más multimodales de la comunicación, como son todos los aspectos extralingüísticos y paralingüísticos que habéis estado señalando. De nuevo, en este nivel, lo que le estamos ofreciendo, como veis, el libro, los textos modelos son esa guía que necesita el alumno para partir de ese ejemplo, el analizarlo y elaborar su propio ejemplo y atendiendo a su propia necesidad. Entonces, en la actividad 7.1 se le ofrece, a partir del libro del profesor, se le ofrecen a los alumnos enlaces donde pueden ver ejemplos de videocurrículums, se les pide que los analicen, que saquen qué aspecto les gusta, qué aspecto no les gusta para elaborar el suyo propio. En grupos tienen también que valorar y hacer retroalimentación de qué le falta, qué aspectos son mejorables, tanto a los suyos como al de los compañeros. Y están utilizando la lengua para ahora mismo atender a una de sus posibles necesidades, que es hacer un currículum. Estos serían dos ejemplos de textos modelo. Nos vamos a la siguiente categoría. Veis arriba, para no perdernos, he puesto un cuadrito para que veamos por dónde estamos. Entonces, nos vamos ahora a los textos fuente. Los textos fuentes son recursos, textos que van a servir de disparadores para potenciar o generar en el alumno una reacción. Y normalmente va a producir, a partir de él va a tener que producir otras actividades. Entonces, en este caso, os hago esta pregunta. Espacio ocupado, ¿qué os sugiere? No sé si muchos visteis ayer el debate de A3 Media y estuvieron hablando de los espacios ocupados, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de ocupación. Si os muestro esta imagen, ¿vale? Los que vivís en Madrid o los que conocéis Madrid probablemente hayáis visto, hayáis oído hablar del Patio Maravillas. Es un espacio que ocupado, a partir de la ocupación se hizo un centro cultural. Está cerrado ahora, pero durante ese tiempo se hicieron muchas cosas. ¿Qué os sugiere este tipo de espacios? Es la pregunta que hacemos al alumno. La imagen, ese pequeño texto que tiene ahí, es el disparador a partir del cual los alumnos empiezan a pensar, a reflexionar. No es una lectura
comprensiva del texto, estamos pidiendo una lectura crítica, interpretativa, que ya es más lo que estamos pidiendo en estos niveles, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando de el desarrollo de esa competencia global necesaria ya en estos niveles. ¿Hay respuestas? Sí, hablan de centros culturales, creatividad, encuentro, tiempo libre. Dicen que hay muchos en Berlín, por ejemplo, lo intercultural. Sí, centro social, encuentro, creatividad, ronda todo. Dice centros sociales ocupados por personas que quieren darle un uso. En Sevilla los conocí y en Milán también. O autogestión, espíritu de comunidad. A partir de todo esto que estáis diciendo, que es lo que dicen los alumnos, podemos también generar otra perspectiva, otro punto de vista. ¿Por qué se cierran? ¿Qué problemas generan? ¿Cuál es el aspecto negativo que puede tener este tipo de actos? De nuevo, otra vez, a partir de un pequeño texto, a partir de una imagen, estamos haciendo que el alumno desarrolle su pensamiento crítico. Otro ejemplo, oye, muchas gracias por todas las ideas, ¿eh? Otro ejemplo es la aptitud lingüística. Ay, que me he ido. Ahí. La aptitud lingüística. ¿Qué es la aptitud lingüística? Si podemos ver un poquito el texto, nos dice que la aptitud lingüística es capacidades un poco innatas que tienen determinadas personas para el aprendizaje de lenguas. Y el texto plantea una serie de preguntas con las que queremos que el alumno se involucre. Es el propio texto ahora mismo el que está generando esa discusión, que es un poco lo que ocurre en la vida real. Tú lees un texto y a partir de ese texto comentas con tus compañeros y generas una discusión. Las preguntas que se plantean es si el estudio sobre la actitud lingüística se ha vuelto a retomar, se dejó apartado porque se pensaba que podía ser un poco excluyente para aquellas personas que no podían tener más dificultades en el aprendizaje de lengua y no trabajar otros aspectos tan importantes como la motivación, que era uno de los elementos clave para potenciar el aprendizaje de lenguas. Pero otra vez se retomó el estudio sobre la actitud lingüística, pero surgen también muchas preguntas. ¿Es realmente un talento innato de aprender una lengua? ¿Es una habilidad distinta o está relacionada con otras habilidades más generales como la inteligencia? ¿Funciona de manera independiente de otros factores también influyentes como la motivación, un buen material, un buen profesor? De nuevo, a partir de todas estas preguntas, queremos también que no haya una lectura comprensiva, sino una lectura interpretativa, una lectura crítica con el desarrollo de pensamiento crítico. ¿Hay alguna...? Sí, simplemente comentan que la aptitud lingüística es la capacidad de aprender el idioma o cómo enfrentarse a diferentes lenguas. Yo la verdad es que desde mi punto de vista siempre ha sido un tema tabú dentro de las clases. Claro. Por eso, porque bueno, centrarse en esta actitud podía a determinados profesores o corrientes, pues no atender a esa diversidad de estudiantes que podemos tener en un aula con menos aptitudes lingüísticas, por decirlo de alguna manera. Y otro de los temas que tenemos como ejemplo para estos textos fuente es la obsolescencia, que todos hemos oído hablar de ella. Pero ¿sabemos lo que es la obsolescencia de deseo, de función y de calidad? ¿Sabíamos que existen estos tres tipos de obsolescencias? Bien, pues el texto describe en qué consiste. Primero, es una lectura muy comprensiva, muy general, describe los tres tipos de obsolescencia y luego ya la tarea que se le pide al alumno es que piense en ejemplos de su vida donde se podría estar dando estos otros tipos de obsolescencias. De nuevo, otra vez, simplemente el texto es el disparador para que el alumno genere discusión y reflexión. Nos vamos al siguiente tipo de texto, que son los textos. Estamos más acostumbrados, yo creo, en todos los niveles a trabajar este tipo de
de tareas, que es el entrenamiento estratégico, el desarrollo de estrategias. En este caso, una de las estrategias más importantes que tenemos o que echamos mano en los textos de comprensión es la anticipación. Cuando escuchamos y cuando leemos, nos facilita comprender lo que estamos leyendo y lo que estamos escuchando cuando nos estamos anticipando a lo que nos van a decir o lo que vamos a leer. Con esta tarea estamos ayudando al alumno a desarrollar esa estrategia de anticipación. Simplemente es colocando las palabras que tienen arriba en los espacios que están en blanco. Y el objetivo es el desarrollo de esa estrategia de anticipación. Con esta tarea, que es simplemente una escucha, y los alumnos a partir de esa escucha tienen que describir, resumir y sacar las ideas principales de cada diálogo o de cada conversación. El objetivo, la estrategia que estamos queriendo desarrollar con este tipo de escuchas es el trabajo cognitivo, o una de las estrategias cognitivas que llevamos a cabo cuando escuchamos. Y es que cuando estamos escuchando algo, a ver si me explico, cuando estamos escuchando algo, si no somos capaces al tiempo que escuchamos de ir extrayendo la intención, las ideas principales y un poco el resumen mental de lo que me están diciendo, es como que no sé muy bien qué es lo que me están diciendo y no son aspectos lingüísticos lo que no estoy entendiendo. Lo que me está costando es un poco descubrir la intención, el mensaje, esas ideas principales de todo ese caudal lingüístico que estoy escuchando. Entonces, con esta tarea, de nuevo, estamos pidiendo a este alumno de este nivel que se centre en el desarrollo de esa capacidad cognitiva cuando escuchamos en este caso. Y, si no hay preguntas, sigo adelante. Y el último aspecto, la última característica o función del texto es la enseñanza-aprendizaje de un contenido, el contenido lingüístico, léxico, gramatical, sociocultural, que ya sabemos que es la mejor manera es trabajar a través de los textos. En este primer caso estamos trabajando con colocaciones léxicas y os voy a animar a que, si veis bien en el dossier la actividad 2.1, la intentemos hacer, ¿vale? Se trata de los verbos que tenemos en las dos primeras columnas que van con números, ¿vale? La tenemos que unir a su colocación, que son las letras, que son las palabras que van con las que están que están reseñadas con las letras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dejar. Así, ¿verdad? Tan rápido, nos va a costar trabajo buscarlo. Dicen aquí dejar. Tenemos varias opciones. A ver. Dejar la llamada, dejar rastro, dejar una acción, pero sobre todo rastro. Dejar rastro, ¿no? Yo me incluyo por dejar rastro, sobre todo porque si luego vamos avanzando en los otros verbos, pues ya por eliminación, las otras clasificaciones o las otras relaciones las vamos a ir eliminando. Vamos al segundo, no vamos a hacer todos, algunos. Producir. Sí, esa es más complicada, ¿verdad? Producir acción, adicción, producir gracia. Yo me he decantado por gracia. Me produce gracia. Puede ser producir gracia, producir adicción también puede ser. También, si vamos avanzando, vamos eliminando opciones y nos vamos quedando con las que nos convencen más. Pero claro, ahí estamos trabajando en la colocación sin un contexto. Entonces, ahora lo que necesitamos es el contexto del texto para colocarla adecuadamente y ya decidir si esa colocación es correcta o no. Es decir, que son los propios alumnos en trabajo en equipo, en parejas, en grupos pequeños, como queramos organizar la clase, quienes están decidiendo si su colocación es correcta o no en función del texto. Ellos están experimentando con la lengua, están elaborando hipótesis y están llegando a resultados.
En este caso, el objetivo es trabajar con esas colocaciones y los modelos de lengua están en el texto y, como decíamos, ellos están participando de la creación del modelo de lengua. Diferente ejemplo es el que tenemos a continuación, que no sé si la letra en el dossier es demasiado pequeña, pero vale, son textos literarios. Veíamos que uno de los perfiles también que podíamos encontrar en la clase de los grupos de nivel C1 son intereses culturales, literarios. Y aquí, en este caso, otra vez estamos pidiendo al alumno, después de la primera lectura comprensiva, que son las preguntas que tiene debajo, ya es una lectura más interpretativa. Es decir, ellos tienen que decidir cómo se imaginan con las pistas, con la descripción que se hace de los personajes literariamente, cómo nosotros estamos imaginando a ese personaje y qué palabras le damos a esa descripción que estamos imaginando. En este caso, en la enseñanza del contenido, ¿vale?, que es vocabulario relacionado con la descripción física, no está en el texto, sino se genera a partir del texto. Y los alumnos, de nuevo, están colaborando con sus propias decisiones, porque es algo subjetivo, es como ellos están imaginando ese personaje a partir de la descripción. Algunos son muy claros, o sea, es decir, que podemos argumentar por qué hemos elegido este adjetivo y no otro, y entonces se trata de que ellos efectivamente trabajen con la lengua y discutan sobre por qué este adjetivo y no otro. Es una manera más significativa de aprender el contenido. Y el último ejemplo era simplemente a partir de un corto y era un poco también para mostrar cómo es importante, además de llevar otro tipo de texto, como es un vídeo, trabajar otros contenidos. En este caso se están trabajando contenidos lingüísticos del lenguaje de las redes sociales, que están muy extendidas y que todo el mundo de alguna manera lee y conoce. Y también, además de para trabajar esos aspectos, ese tipo de lengua tan específica, también nos interesa trabajar todo lo que hemos estado hablando del aspecto multimodal de la comunicación, todo el aspecto extralingüístico y paralingüístico, la comunicación no verbal, que forma parte de la lengua, de la comunicación y que es tan importante como la propia lengua. Bueno, pues hasta aquí un poco las dos preguntas de cuáles son las necesidades de los estudiantes y cómo tienen que ser los textos en función de esas necesidades. Nos vamos a la siguiente pregunta. Estamos todos bien, ¿no? Vale. Bueno, es el resumen de todo lo que hemos estado diciendo de los textos, pero nos vamos a la siguiente pregunta, que esa nos interesa mucho a los profesores también, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades con las que nos solemos encontrar el profesor cuando nos enfrentamos a clases de niveles C1? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que una de las mayores dificultades es medir el aprendizaje. Siempre tenemos en la clase estudiantes que nos transmiten o que tienen la sensación de que no están aprendiendo, porque en estos niveles efectivamente es muy difícil hacer ver al alumno qué es lo que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque, por un lado, los contenidos lingüísticos nunca son completamente nuevos y los que se enseñan son más difíciles de interiorizar para su producción. Los alumnos de este nivel tienen más competencia, tienen más madurez lingüística para entender los usos y los matices, pero les cuesta más hacerlos suyos. Por eso es importante que las actividades que llevemos a la clase les haga consciente de ver cuáles son sus dudas, cuáles son sus dificultades y también al mismo tiempo les haga consciente de ver que están progresando, hacerles percibir su progreso. Entonces, si llevamos tareas con las que convertimos a los alumnos, hemos visto algunos ejemplos con los textos, en las que convertimos a los alumnos en creadores de contenidos en lugar de meros consumidores de la actividad, estaremos aplicando adecuadamente el concepto de andamiaje en estos niveles.
Otro de los problemas que tenemos o de las dificultades que tenemos en estos niveles es encontrar temas que sean nuevos y originales, sobre todo para aquellos alumnos que vienen de aprendizaje formal, que van subiendo de niveles. Es muy difícil, efectivamente, encontrar temas de los que nunca se haya hablado en la clase de español. Muy difícil. Pero lo que sí podemos hacer es tratarlos desde otras perspectivas o llevarlos a clase en otros niveles de pronunciación, de profundización. Estaba mirando a Anon y ya me ha salido la pronunciación. Quiero decir, otros niveles de profundización del tema, porque ya los alumnos tienen esa capacidad, ya pueden profundizar muchísimo más en otros aspectos relacionados con esos temas. Y el tercer problema es el eterno problema de la mezcla de niveles que tenemos con diferentes alumnos con diferentes capacidades, habilidades, niveles, que tenemos siempre en las clases multilingües, en todos los niveles, puede resultarnos más difíciles de gestionar en un nivel C1. Estoy pensando en el ejemplo típico del alumno asiático que está en el nivel C1 porque lingüísticamente tiene ese nivel, porque tú le haces un test de nivel lingüístico y hace el examen perfecto. Y el alumno no quiere ir a otro nivel porque ya lo que va a aprender en otro nivel ya lo sabe y entonces quiere estar en ese nivel C1, pero le falta la fluidez o la espontaneidad que se necesita para un nivel C1. Y ese alumno lo tenemos junto con, estoy poniendo casos típicos, perdonadme, pero son casos típicos, está junto con el italiano o brasileño, que tiene una competencia comunicativa, una espontaneidad y una fluidez bastante alta, pero que tiene lagunas lingüísticas y que precisamente quiere estudiar, quiere hacer un curso para cubrir esas lagunas o esas carencias lingüísticas que tiene. Entonces, con toda esta variedad, de nuevo, si llevamos esas actividades en las que los alumnos o con las que los alumnos están participando en la creación, podemos tener más facilidad o nos puede resultar más fácil atender a toda esta diversidad. Con estas dificultades, entonces, vamos a concretar, ¿no?, un poquito más y vamos a ver cómo debemos trabajar los contenidos lingüísticos en un nivel C1 y cómo deben ser las tareas y las actividades en estos niveles. Nos vamos a los contenidos lingüísticos y un minuto que voy a beber agua porque es que hablar sin parar da mucha sed, ¿eh? Es que, perdonadme, pero me sigue resultando muy raro, o sea, no tener el feedback de la clase, ¿verdad, Aaron? Tener las caras o que levante las manos. No, sí, es verdad. Yo también trabajo con contextos online, pues al final es un poco extraño. Así es. Nos dice Íñigo que habla mucho aquí, te da muchos ánimos, debe ser cuando puede, que lo estás haciendo genial. Muy bien, gracias Íñigo por la retroalimentación, te lo agradezco de verdad. Y que sepas que hay 81 personas ahí detrás, o sea, que hay personas mirando. Muy bien, no se ha ido todavía nadie, ¿no, Aaron? No nadie. Vale. Bueno, estábamos diciendo cómo deben ser, ¿no?, los contenidos lingüísticos en estos niveles. Vale, debemos tener en cuenta que en un nivel C1 los alumnos no necesitan estudiar paradigmas completos. Lo que necesitan es hacer revisiones, muchas veces revisiones rápidas, o profundizar en determinados aspectos y mostrarlos desde otras perspectivas. Tenemos también que tener en cuenta que desde la teoría del andamiaje es el alumno quien debe construir su propia comprensión de conceptos y que las intervenciones del profesor, las ayudas del profesor o del libro deben mantener una relación inversa con el nivel de competencia del alumno. Es decir, a más nivel, menos ayudas. Pues teniendo en cuenta esto, pensamos que el libro debía ofrecer diferentes tipos de reflexiones lingüísticas con diferentes niveles de profundización, ¿vale?, que están ahí resumidos y que también vamos a ver rápidamente ejemplos. En cuanto a las revisiones, ¿vale?, en este caso, las oraciones subordinadas temporales, que las han visto, ¿desde qué nivel las llevan viendo? Pues creo que desde niveles
B1, B1 Plus ya está el alumno trabajando con este tipo de oraciones, con el indicativo, subjuntivo. Es simplemente una revisión. En este caso, se está profundizando en un aspecto que el alumno ya conoce, como es el contraste imperfecto indefinido, pero desde otra perspectiva. En este caso, se está trabajando con los conceptos de fondo y figura de la gramática cognitiva. Se trata de darle al alumno ahora una visión más amplia o más conceptual de ese contraste que ha ido aprendiendo o que ya usa y que viene desde niveles A2 trabajando de una manera más, más individual, no tan global. O en el caso del subjuntivo, en este caso se está utilizando la imagen del candado abierto y del candado cerrado porque esta reflexión pertenece a una unidad que trata sobre el deporte. Entonces se ha querido un poco jugar la imagen de afirmaciones o frases más declarativas frente a la no declaración con ese candado cerrado y ese candado abierto. También es una revisión de esos usos del subjuntivo que el alumno ha ido aprendiendo de manera más fragmentada y aquí se le está dando una visión más conceptual, desde también conceptos de la gramática cognitiva. También ampliaciones, formas verbales que el alumno conoce para unos usos, pues ahora se le presenta también que puede utilizar estos tiempos verbales que ya conoce para expresar otro tipo de intenciones. Por supuesto, en todos los niveles son muy importantes los bloques léxicos. En los niveles T1 casi yo diría que podría tener un peso mayor que la gramática. El aprender esos bloques léxicos a partir de los cuales generas toda una conversación. Y luego el último tipo de cuadro, que son los que hemos llamado los fíjate, que son llamadas de atención, para que el alumno se fije en un uso determinado y que no tiene mayor complicación para este nivel, pero que simplemente es eso, una llamada de atención para que lo utilice en alguna actividad que le vamos a proponer. La idea de todos estos cuadros, de estas diferencias, es dejar al profesor la decisión de decidir si quiere detenerse, ampliar o revisar aspectos lingüísticos o no, en función de su grupo y del tipo de alumnos que tengan esa clase, sugiriéndole en muchas ocasiones que haga uso de la clase invertida, muy importante en estos niveles. Por eso, en la LTK de Dinumen, el alumno tiene a su disposición todos los resúmenes lingüísticos. Todos estos cuadros lingüísticos aparecen en un resumen en la LTK. Entonces el profesor puede remitir a ellos, puede pedir a los alumnos que los revisen el día antes, que anticipe ese contenido para que el tiempo de la clase realmente se invierta en la práctica de ese contenido o en la resolución de las dudas que el alumno pueda tener. Es seguir un poco ese concepto de andamiaje, esa relación inversa entre el nivel del alumno y el nivel que tiene el alumno y lo que el profesor puede aportar en cuanto a contenidos al estudiante. Y ya la última pregunta era cómo deben ser, qué características deben tener las actividades y las tareas de estos niveles. Volvemos otra vez a recordar cómo que la lengua, desde esa visión socioconstructivista del aprendizaje, que la lengua se aprende usándola y entonces el aprendizaje tiene que ser significativo, el alumno tiene que participar de la construcción de sus conocimientos y de la creación de sus conceptos también. Y para poder hacerlo, tiene que ser de una manera experiencial. Las tareas tienen que ser creativas y tienen que ser significativas. Vuelvo a repetir, debemos dar la oportunidad al alumno de convertirle en creador de contenidos, no en consumidor de contenidos. Y también vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? De actividades y tareas. Bueno, pues esta imagen es muy sugerente, ¿verdad? ¿Qué os sugiere esta imagen? ¿Qué sentimientos nos produce esta mujer? Si tuviéramos que hablar con ella, ¿qué le diríamos? Preguntas para otra vez
que pongáis en el chat. Soledad, tristeza, desánimo, angustia, aislamiento, empatía. Soledad se repite mucho, ansiedad, preocupación. ¿Empatizamos con esta persona en este momento? Cuando la estamos viendo así, que es el sentimiento que nos genera sobre todo es de empatía, ¿verdad? O al menos se nos mueven emociones. Estaba acordando ahora nos contaba el otro día mi cuñado, una sobrina que tiene 10 años, salía el otro día del colegio llorando. Y cuando le pregunta a su padre que por qué llora, su padre todo asustado, qué es lo que te pasa, por qué estás llorando, y la respuesta de la niña, tiene 10 años, dice, no, nada, es que nos ha puesto la profesora una canción. Y dice el profesor, y dice su padre, ¿qué canción? Para que la niña saliera con ese llanto, ¿qué canción? Y dice ella, no importa qué canción, es que ya sabes que la música me pone los sentimientos a flor de piel. Eso fue lo que contestó la niña y efectivamente, la música, las imágenes tienen esa capacidad, ¿no?, de conmovernos. Y es muy importante en el aprendizaje. Ya sabemos, con todos los estudios que se están haciendo de neuroeducación, con todos los avances en esta disciplina o en esta ciencia, que se aprende, el aprendizaje se produce cuando nos conmueve y que el aprendizaje permanente se origina cuando, o se produce cuando se origina un chispazo, es decir, cuando somos capaces de conectar mente y sentimientos. Entonces, es importante que en la clase llevemos actividades donde a partir de ese disparador, de ese chispazo, el alumno sea capaz de crear la actividad no solamente con su cabeza, sino también con sus sentimientos, que es este ejemplo, ¿no? Es lo que se les está pidiendo en este ejemplo. Y luego ya, en las siguientes actividades, en la 7.1 y en la 7.2, se está haciendo también una evaluación no solamente de los aspectos lingüísticos que el alumno está utilizando para crear la conversación o para crear la actividad, sino también de todos los otros aspectos que ya hemos estado comentando, son tan importantes en todos los niveles, pero que sobre todo en estos niveles es lo que tenemos un poco más que perfilar o que perfeccionar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Otra actividad también muy creativa os va a sonar cuando, sobre todo a las personas que vivís en Madrid o que habéis estado en Madrid, es esto, ¿verdad? Ahora estamos ya en la segunda edición de este tipo de acciones, ¿vale? Para los que no vivís en Madrid o no habéis leído o oído sobre ello, pues de repente esta segunda edición ya ha sido diferente, pero esta primera edición, de repente, este colectivo Boamistura pintó los pasos de peatones, pintó o imprimió los pasos de peatones con versos. Versos, algunos eran de poetas conocidos y otros eran versos que ellos mismos habían creado en ese momento. ¿Los podéis leer? ¿Se ven desde el dossier? Vale, pues os pido que elijáis el que más os guste y que nos contéis por qué es el que más os gusta. Tiempo para que leáis, tiempo para que penséis. A mí me gusta mucho, me sentí astronauta perdido en tus lunares. Ese me encanta. Justo el que acaban de comentar. ¿Y por qué os gusta ese? Por ejemplo, la persona que ha contestado, ¿por qué ese es uno de los que más os gusta? ¿U otros que han aparecido? Dice, porque es un poco surrealista, recuerda a las greguerías. Dice uno por aquí. Este tipo de versos, efectivamente, es así muy... A mí me sugiere la capacidad de imaginar la persona amada como un planeta por descubrir. Muy bonito, muy bonito. Vale, pues pensad ahora mismo en una palabra que os guste especialmente y ponedla en el chat. En general, una palabra que os guste, no de las que están en los versos.
azar, ¿vale? cumplido, Vale. alegría, esdrújula, amistad, zanahoria, Vale, tolerancia. pues rápidamente tenéis que elegir 3 de ellas y hacer 2 versos con esas 3 palabras. A ver lo que nos sale. Todo ahí muy... El mar de las esdrújulas me da risa. Bueno. Amistad es el mar de las risas. Navego por el mar de mis sueños. Okay. La tolerancia es el mar en el horizonte. Tu risa es un cumplido de alegría. Bueno, pues veis, otra vez a partir de esta acción, que además es una acción real. Esta primera edición además fue más sorprendente, fue en el 2001, fue más sorprendente porque nadie se lo esperaba. Esta segunda ya ha sido más consensuada y ya tenían los permisos, entonces ya pierde ese interés, ¿no?, de la sorpresa. Pero de nuevo el objetivo otra vez es que el alumno participe de la creación de la actividad y también, igual que en el otro caso, estamos intentando conectar sentimientos y mente para hacer el aprendizaje pues más experiencial y más emotivo y más conmovido, por decirlo de otra manera. Los otros ejemplos que he extraído son ejemplos que ya, bueno, pues muchos ya no conocemos de otros libros, de otros materiales. En el primer caso, estamos proponiendo al alumno un debate, era en la misma unidad sobre los espacios ocupados y también le estamos pidiendo que ellos a esa lista de ideas añadan las suyas. En el segundo caso, estamos pidiéndoles que también analicen situaciones, problemáticas, recordamos todo lo que tenemos que trabajar en esa competencia global para que ellos ofrezcan soluciones. Y en el último caso, en el último ejemplo que ya hemos puesto, pues retos del siglo XXI para hacer de este mundo un mundo más sostenible en educación, sociedad, economía, política, ecología y trabajo. Y como estamos en época de elecciones, os invito a que hagáis vuestra propuesta de retos del siglo XXI. Por ejemplo, en educación, que salgan ideas. Reivindicación del profesor de español, por favor, que no se os olvide. Bueno, mientras comentan, están dando las gracias, que les encanta la actividad que hemos hecho antes, que es muy creativa y muy interesante para los niveles. Están fascinados incluso. Es muy bonita la actividad de los versos, sí. Sobre educación hablan de fuera los conciertos, de pacto educativo, de educación para todos y de nivel, de educación gratuita de 0 a 3 años, de creatividad, accesible, gratuita, universal. El profesor debe ser la persona más considerada y mejor formada de la sociedad. Pensamiento crítico. Y ahí se queda. Muy bien. Pues el último, trabajo, que es otro tema de los que nos interesa. También propuestas, retos del siglo XXI. Ya casi deberíamos hablar del 22, ¿no? Trabajar menos, trabajar mejor, trabajo digno, compartir trabajo, que la educación no solo está en el aula, ya todavía seguimos con la educación, teletrabajo, conciliación, sueldos dignos. ¿Qué trabajos habrá?, se preguntan. Recuperar el valor del trabajo manual y en el campo. Trabajar con calidad. Muy necesario, sí. Bueno, pues con este mapa conceptual que hacen los alumnos, de la misma manera que estábamos haciendo nosotros, luego en grupos se puede en cada grupo encargar de un aspecto para elaborarlo más, para desarrollarlo. Pueden hacer búsquedas en internet para ayudarles con las ideas o ellos mismos con sus capacidades, con sus perfiles y con sus profesiones son capaces de hacer exposiciones que nos quedamos con la boca abierta. Y esto un poco en cuanto a las características, la tarea, que es etapas plus C1 y el último apartado que es simplemente brevemente cómo está estructurado el libro. Bueno, pues todas las unidades están compuestas de una portadilla que aparece una imagen. Y a partir de esa imagen, que está relacionada con el título, con el tema, se pide a los alumnos que digan todo lo que se les
sugiere la imagen. En el libro del profesor hay algunas ayudas para el profesor para un poco dirigir esa discusión, para involucrar a los estudiantes con sus conocimientos previos. Y luego tiene un primer apartado que le llamamos en contexto, que es la presentación del tema general, y luego 3 apartados que son subtemas derivados de ese tema, para que hubiera más variedad, para que no, porque si no al final toda una unidad hablando de lo mismo puede resultar aburrido, y también para ofrecer, como decíamos antes, diferentes perspectivas y diferentes niveles de profundización del tema. Y se termina cada unidad con un apartado de evaluación. En el libro se está evaluando las destrezas, lectora, auditiva, oral y escrita. El uso de la lengua es lo que se evalúa en el libro, pero si queremos evaluar también los contenidos lingüísticos, en cada unidad, en la LTK, hay un text de contenidos lingüísticos para que podamos también hacer una evaluación de ellos. Como siempre, como casi todos los libros de etapas, tenemos el libro del alumno y el libro de ejercicios en el mismo volumen, y luego un libro del profesor que está en la LTK con todas las sugerencias, con proyecciones, material extra para ayudar al profesor en la dirección y en la gestión del aula. Y como os decíamos, aparece el apéndice gramatical en la LTK para poder intentar hacer hacer uso de la clase invertida, todos los audios descargables, y hay también material extra como vídeos, hay un vídeo o 2 vídeos por cada unidad, actividades culturales y cooperativas. Y con esto, por mi parte, yo ya he terminado, y ahora las preguntas que me queráis hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Espera, que me acerque. Sí, acércate. Vamos a quitarle aquí muchísimas... A ver, dejamos de compartir aquí. Y volvemos... A vernos en grande. A vernos en grande. No, esto no es. No sé qué hora es. Son menos, o sea, faltan 5 minutos. Sí, no sé si se puede ver, que ya digo, estoy un poco perdido. Esto se ve muy grande. Aquí. Bueno, gracias a todos vosotros. Como veis, está gracias la gente muy agradecida. Yo sí que estoy agradecida por pues toda la participación que habéis mostrado y por todo este final que estáis haciendo. Casi voy a llorar también, ¿eh? Eso es un buen disparador también para mis sentimientos. Como ves, hay gente que Marimar, hola, Marimar. Sí. Te dan las gracias, y también tenían preguntas por aquí previas que yo he ido recogiendo y veo que hay más, entonces te hago las que había. Bueno, aparte de que se ha comentado que había temas muy interesantes que interesaban tanto a profesores como a alumnos, que eso es algo importante, que un libro te motive como profesor, porque eso motiva a que tú lo lleves al aula con mucha más fuerza y con mucha más... no sé, recogimiento de las propuestas de los alumnos, porque te interesa más lo que quieren decir y se crea un vacío de información. Una sinergia, claro, que es lo que a mí me gusta en la clase. Una comunicatividad real, ¿no? De yo quiero saber lo que dice el alumno realmente, no es que lo diga y yo diga, muy bien, es sino que hay en esos temas los alumnos, en la mayoría de las ocasiones, muchos de ellos saben muchísimo más que el profesor, claro. y se te queda dices, el profesor no participa, no participa porque no puede participar, estás con la boca abierta, escuchando lo que el alumno tiene que decir. Sí, no, es una maravilla. Entonces, como el tema de la obsolescencia, por ejemplo, que decían que no sabían mucho, pero que interesaba mucho saber, o sea, que estaba ahí el tema muy candente. Por ejemplo, se ha hablado de gramática cognitiva, que es cada vez más difícil encontrar gramática cognitiva real en los libros. Cierto. Y en este hemos visto algún ejemplo. Nos preguntaban si, por ejemplo, el tema del fondo y figura con respecto al imperfecto indefinido lo podía usar, preguntaba Gianluca, en niveles inferiores, ¿o es algo...? Sí. Yo creo que la gramática, o sea, no soy experta en gramática cognitiva,
Y sé que los expertos en gramática cognitiva, he hecho cursos, he leído gramáticas cognitivas y ellos insisten, y yo me lo creo, que se puede hacer gramática cognitiva desde los primeros niveles. Se puede hacer, se puede hacer. Para mí la dificultad está en que el perfil de estudiante que tenemos en niveles más bajos, el nivel de conceptualización quizá, y a lo mejor estoy hablando más de lo que debería hablar, el nivel de conceptualización que necesita el estudiante para poder entender eso antes de ver usos más específicos, a lo mejor es más complicado en niveles más bajos. A lo mejor, pero no necesariamente. No necesariamente. Lo que sí estoy convencida es en que niveles altos es lo que necesita el alumno de nivel C1. O sea, una conceptualización con imágenes, con conceptos que aunan los usos y que sea gramática, desde la gramática cognitiva. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Quiero recordarles antes de que se vayan todos los espectadores, porque a lo mejor tienen prisa, que van a recibir, todos los que os hayáis apuntado, una muestra digital que ya está calentita también, nos lo han dicho, que hay ebook de Tapas Plus, para que vean, una muestra temporal, para que vean todo esto en el contexto del libro, porque lo hemos visto en actividades sueltas, pero que lo puedan ver con una secuencia didáctica completa. Pues muchas gracias. Y estaba justo para este webinario, estaba todo pensado. Pero nos pregunta Francesco si hay ejemplos del DELE dentro del libro, que es algo que puede interesar mucho. Sí, a lo largo de las unidades hay textos con tareas específicas del DELE y en la parte de evaluación la parte de expresión escrita es toda adecuada al DELE y muchos de los textos también son tareas del DELE. No hay lo que es un examen DELE en el libro, no lo hay, pero muchas de las tareas que se trabajan con los textos son tareas cogidas del DELE. Sí. Claro, es importante también. Sí. Por ejemplo, aquí ya podemos ver las preguntas. Me gustaría saber si esto que nos han enseñado puede utilizarlo en A2. Una pregunta que, claro. Sí. Por supuesto que todo lo que hemos estado diciendo se hace desde niveles bajitos. O sea, el concepto, la metodología es la misma que se está utilizando en las etapas, en los otros niveles y en otros libros de esos niveles. La única diferencia con este nivel es que el alumno tiene menos ayuda que los otros niveles, ¿vale? Las tareas están ya más pensadas, necesitan una participación del alumno muchísimo más autónoma que en los otros niveles, que el alumno puede hacerlo, pero que el profesor tenemos que intervenir más, tenemos que dirigirle más. Es la única diferencia, cómo el profesor y cómo trabaja en la clase con esos textos y con esos contenidos lingüísticos. También preguntan que Maribel suele trabajar mucho con nivel avanzado, siempre piensa cómo puede hacerles ver que están avanzando y se incluye algún tipo de autoevaluación en esta línea, no en línea, en esta línea, algo de autoevaluación. Sí, muchas de las unidades están en la LTK, en las fichas del libro del profesor, terminan con un apartado de autoevaluación para que el alumno sea capaz de ser consciente, porque es muy importante, o sea, es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en estos niveles, es hacerle consciente al alumno lo que está aprendiendo. Y entonces hay en las fichas actividades de autoevaluación. Y en las propias actividades hemos visto, ¿no? También como algunos de los ejemplos que hemos visto, estamos haciendo al alumno que evalúe su trabajo, su tarea y que evalúe también el trabajo de los demás. Y con esa evaluación, además, tienen la oportunidad de mejorarlo. Y entonces lo que estamos haciendo es adquirir nuevos conocimientos. Las actividades tienen que permitir a los alumnos aclarar sus dudas, seguir aprendiendo, recibir retroalimentación es muy, muy importante y adquirir nuevas estrategias. Y entonces todo es actividades en las que los alumnos están evaluando a los compañeros, autoevaluándose y evaluando a los compañeros. Pues Sonia, yo creo que no queda mucho más que decir. La verdad es que es un libro que
yo que he trabajado con etapas, me encanta ver cómo ha evolucionado, porque habían pasado unos años de la última etapa a este y ha evolucionado magníficamente. Hay actividades de todo tipo. Además, incluye el libro de ejercicios, que para un estudiante de C1 es algo fundamental, el trabajar autónomamente, seguir aumentando sus capacidades lingüísticas, sabiendo que va a ser complicado, porque los niveles C1, pues sabemos, ¿no? Depende de dónde haya estudiado, dónde se haya consolidado ese aprendizaje, pues puede ser más complicado. Entonces, muchísimas gracias por la presentación, muy clara. Te voy a guardar el chat porque estamos viendo muchísimos comentarios que te van a encantar, te los vas a imprimir y te van a encantar porque son muy buenos, muy positivos. Muchísimas gracias por todas las personas que se han inscrito, por todas las personas que han venido. Ya digo, 80 personas son muchísimas, además de muchos países seguramente. Y ya digo, como tendréis una muestra de esto, tendréis el PowerPoint, tenéis ya el dossier, es decir, tenéis materiales suficientes y tendréis nuestros correos para cualquier cuestión. Claro, si hay cualquier cuestión, duda, reflexión, mejora, todo es muy bienvenido en esta editorial. Así que nada, muchísimas gracias. Un beso enorme a todo el mundo que nos ve y estamos... Muchas gracias, de verdad. Contentísimos. Nos vemos en el siguiente webinario que anunciaremos pronto. Será de otro tema, que es la traducción pedagógica. Entonces hablaremos de ese tema tan interesante ya cuando tengamos toda la información y el día. Os esperamos y gracias de nuevo. Hasta luego. Chao.